¿Es posible una mayor convergencia entre las distintas religiones en la actualidad? Indudablemente, ahora más que nunca disponemos de conocimientos que pueden producir una mayor convergencia entre las distintas religiones. Tales conocimientos se derivan fundamentalmente de la nueva ciencia y del mayor conocimiento sobre la conciencia cósmica. La verdad es, en sí misma y por sí misma, aun cuando pueda expresarse de distintas maneras por los ismos de los distintos credos religiosos, estos jamás podrán agotarla. La verdad tiene diferentes expresiones, pero solo puede culminar en la experiencia directa del absoluto, la única realidad. El sello humano de afiliación confesional posee escasa importancia. No es la pertenencia a un credo determinado o a una cultura determinada lo que nos otorga la salvación, sino la entrada al reino de Dios en nuestro interior. Todas las religiones del mundo auténticamente reveladas se basan en el conocimiento intuitivo. Cada una de ellas tiene una particularidad exotérica o externa y una esencia esotérica o interna. El aspecto exotérico es su imagen pública, constituida por preceptos morales, razonamientos, normas y costumbres. El aspecto esotérico consiste en ciertos métodos que se concentran en la comunión real del alma con el absoluto. El aspecto exotérico se dirige a las multitudes y el esotérico a los que se deciden a comenzar una transformación personal. Es el aspecto esotérico el que conduce a la intuición y al conocimiento directo de la realidad. La nueva ciencia. Evidentemente, ninguna religión podría postular en la actualidad que la Tierra es plana. Si esto se produjese, bastaría con enseñar una foto. Ante la imagen cabría poca discusión posterior. La fe, el sistema de creencias, solo es necesario cuando no tenemos verificación externa del hecho. Si éste existe, la fe tiene que acomodarse a ella. Hay un punto en la última exhortación apostólica, Evangelii Gaudium del Papa Francisco, 2013, que es muy importante y puede ayudar a centrar el tema. Se trata del punto 243, que dice así: la Iglesia no pretende detener el admirable progreso de las ciencias. Al contrario, se alegra e incluso disfruta reconociendo el enorme potencial que Dios ha dado a la mente humana, cuando el desarrollo de las ciencias, manteniéndose con rigor académico en el campo de su objetivo específico, vuelve evidente una determinada conclusión que la razón no puede negar. La fe no la contradice. Los creyentes tampoco pueden pretender que una opinión científica que les agrada y que ni siquiera ha sido suficientemente comprobada adquiera el peso de un dogma de fe. Pero, en ocasiones, algunos científicos van más allá del objeto formal de su disciplina y se extralimitan con afirmaciones o conclusiones que exceden el campo de la propia ciencia. En este caso, no es la razón lo que se propone, sino una determinada ideología que cierra el camino a un diálogo auténtico, pacífico y fructífero. Es decir, que cuando la ciencia demuestra algo que ya no puede objetar con la razón, la fe nunca puede entrar en contradicción con eso.
Pero también dice otra cosa muy importante, y es que los creyentes han de saber que cualquier principio científico que aún carezca de suficiente demostración, aunque a uno le agrade, no tiene fuerza para cambiar cualquier posición o verdad de dogma. Si se afirma que el universo es holográfico y el autor, personalmente, cree que lo es y que quedará plenamente demostrado en unos pocos años más, tal afirmación no posee aún la fuerza que requiere el punto 243 de la exhortación del Papa. La causalidad descendente, en cuanto al rigor que el punto 243 pide, puede que sí tenga esa fuerza. Esta es la información a la que habrá que acomodar las mentes, lo cual lleva su tiempo, porque hay que romper patrones establecidos. Si la mente no comprende lo que esto significa, supondrá una limitación para aplicar las herramientas de las que se hablará en la segunda parte de este libro. La ciencia aumenta su conocimiento sin detenerse, así que cada vez son más los temas en los que se pueden enseñar fotos, por así decirlo, que demuestren la fortaleza de un argumento. En este sentido, las religiones deben aceptar como común a todas ellas el saber científico que se va desarrollando. Es importante aclarar aquí, no obstante, que la ciencia nunca alcanzará a comprender en su totalidad el misterio del absoluto ni del universo, porque no posee las herramientas para ello, pero cada vez avanzará más en sus descubrimientos, y siempre que actúe dentro de su ámbito de aplicación, las religiones no podrán diferir entre ellas en estos puntos. Insistiendo en esta idea, todas las religiones deberían estar de acuerdo acerca de los recientes descubrimientos científicos, la nueva visión cosmológica, los niveles de conciencia, la causalidad descendente, el desarrollo de la línea cognitiva en el ser humano, las distintas manifestaciones de la conciencia, el universo multidimensional, etc. Cada religión puede y debe ofrecer su visión característica de la trascendencia y de las prácticas espirituales más efectivas, pero siempre colocando esto por encima y a partir de los conocimientos ya probados, nunca por debajo o en vez de los mismos. No solo progresa el conocimiento científico, sino también el religioso. Ahora nos reímos de lo que decían científicos y religiosos del siglo II o del XIV respecto a muchas creencias ya superadas. Y es posible imaginar a los que nos sucederán riéndose de nuestro modo de oponer cosas que en realidad son perspectivas distintas de la misma verdad, elementos muchas veces complementarios. Teilhard de Chardin decía de sí mismo: mientras hablo hay muchas cosas que pueden ser verdaderas y muchas cosas que pueden ser cizaña, pero sigo en la idea del Evangelio de no arrancar la cizaña, no sea que me vaya a llevar también el trigo. Una verdad doctrinal mejora si la forma en que se relata produce una mejor comprensión de la misma. Sin ir más lejos, a principios del siglo XX se decía que los primeros pasajes del Génesis eran históricos, según la declaración de la Pontificia Comisión Bíblica con carácter doctrinal. De este modo, el católico tenía que creer que el ser humano procedía de la formación que Dios hizo del barro, entre otras cosas. En cambio, hace unos años, Juan Pablo II reconocía que ese lenguaje era mítico
nada más que una metáfora aplicada a los casos en los que no se puede explicar racionalmente un misterio. Así se desvela una verdad, en este caso, doctrinal, como la creación, ahora mejor entendida como emergencia o creación continuada, a partir de una forma parecida al cuento. Añadió ese papa que la teoría de la evolución era algo más que una hipótesis. Por último, dijo también que la comisión bíblica no tenía carácter doctrinal. La evolución de la doctrina se observa en muchos campos. Basta ver la declaración conjunta sobre el acto de fe de católicos y protestantes, modificando todo lo que dijo Trento, el Gran Concilio, y retocando lo que aquel tenía de disciplinar o cultural. Se podrían citar muchos casos más en todas las religiones. En resumen, un sistema de creencias se establece para conocer la verdad, pero lo importante es la verdad en sí. Si hay que optar entre las creencias y la verdad, es mejor tirar a la basura las creencias, las muletas, y quedarse con la verdad. Pero muchos, debido a que la educación recibida solidificaba las formas de pensar e impide ver, siguen prefiriendo las creencias. En muchos ámbitos, no solo en el religioso, estas personas no aceptan la verdad porque les resulta difícil soltar las creencias. En religión, a ese fenómeno se le llama fundamentalismo. De todos modos, hay que ser comprensivo con esas formas de petrificación de las ciencias aprendidas mediante la educación. Ese aferramiento a lo que se pensaba que era verdad. Pero finalmente hay que procurar optar por la verdad, pues Dios está en la verdad, no en las creencias. Dios es la verdad. Y esta puede ser comprobada a través de su resultado, la paz interior, la conciencia cósmica. Históricamente, los individuos que han alcanzado este nivel han sido muy pocos. Se han podido conocer y estudiar sus escritos, de modo que se sabe de su experiencia. Sin embargo, recientemente también la ciencia occidental ha comenzado a investigar esta región del conocimiento, aplicando sus métodos, y nuestra comprensión sobre ello ha aumentado sensiblemente. Cuando se estudia más esta manifestación, se llega rápidamente a la conclusión de que la nueva conciencia es unitaria y unitiva, como se expuso en el capítulo 4. Si todos los seres humanos estuvieran ya instalados en ese nivel de conciencia, muchas de las discusiones actuales entre las distintas religiones cesarían. No tanto porque se integrasen sus diferencias conceptuales, sino más bien porque los humanos nos daríamos cuenta de que no son tan importantes. También porque se comprendería que el valor de la unidad es más importante que tener razón o no en un determinado concepto. Los seres humanos compiten inconscientemente por la energía a la que nos hemos abierto, la que fluye entre nosotros. Al abrirse uno a la conciencia cósmica, esta competencia cesa de inmediato, porque el individuo se hace consciente del problema y encuentra otra fuente inagotable de energía a la que puede recurrir sin miedo a que se agote. Algo que se comprende con rapidez al estudiar los niveles de conciencia es que los problemas que surgen en un nivel solo se resuelven en el siguiente, y lo hacen porque desde este uno se hace consciente de que no había problema, porque éste siempre se encuentra en la mente y no ahí afuera.
La conciencia cósmica se manifiesta en todas las personas de igual forma y con los mismos estadios evolutivos, con independencia de sus conceptos anteriores o de su fe religiosa. Lo hace igual un budista que un cristiano, y cuando aparece, las diferencias conceptuales pierden gran parte de su significado, porque entre otras cosas, esta conciencia es posconceptual. Es necesario comprender que la diferencia entre el pensamiento y las enseñanzas de Cristo y de Buda es prácticamente inexistente cuando se interpreta desde la conciencia cósmica, y que tales diferencias comienzan a aparecer cuando se interpretan desde la conciencia del yo. Ambas son diferentes en sus dogmas, en sus modos de ver a Dios y la vida eterna, pero tienen en común el buen corazón y un largo etcétera de elementos. Un cristiano sabe, por fe, que en Cristo se revela la verdad divina, la palabra de Dios, aunque ésta es inabarcable. No se puede poseer nunca en plenitud, más bien hay que dejarse poseer por ella. Pero nuevamente volvemos a este ejemplo. Cuando le hablan a Jesús de gente que bautiza o que hace el bien, y le preguntan si se lo prohibimos, Jesús señala: el que no va contra mí está conmigo. Es decir, que se deje hacer el bien a esos que predican la salvación y sanan. Aquí establece una pauta de diversidad y respeto hacia esas formas de conocer o de interpretar la verdad sin mostrar ningún tipo de intolerancia. Es posible, pues, concluir que con la ayuda de la ciencia y la entrada en la conciencia cósmica de un mayor número de individuos pertenecientes a diferentes religiones, la convergencia entre las distintas creencias será inevitable en el futuro próximo. Además, esta convergencia contribuirá a reducir muchas de las divisiones entre los seres humanos que existen en la actualidad. Se pueden ahondar en las más profundas tradiciones religiosas y se verá que todas ellas hablan de no caer en el exclusivismo de o lo tuyo o lo mío, sino de construir juntos en estas formas inclusivas el et, lo tuyo y lo mío, esto y aquello. Es el no solo, sino también, pues la verdad puede verse desde muchas perspectivas: científica, religiosa, antropológica, filosófica, mística, como las caras con que la pintura cubista desglosa una figura. Pero eso no es la verdad, son solo perspectivas. Si se absolutiza una de ellas, se desfigura la verdad que las contiene a todas en armonía. La verdad es un conjunto de aspectos, algo inabarcable, un todo al que nunca se llega completamente, pero al que aspiramos por el conocimiento. Por eso, el diálogo asertivo, no excluyente, ayuda a ir de la mano de los demás en el conocimiento de la verdad, que en definitiva es Dios.